Bueno, acá estamos con Marcos Westphalen, si lo pronuncio bien. Gracias Marcos por tu tiempo, por estar con nosotros. Marcos es directora en Google del Spanish, del mercado de Latinoamérica, ¿sí? De habla hispana. Es board member en el grupo Rotoplas, que es manejo de agua y sostenibilidad. Y es lecturer del máster en Business and Technology de la Universidad de San Andrés. Este, bueno, Marcos, gracias de nuevo por No, estar, gracias a por tu ustedes. Gracias tiempo. a ustedes por recibirme y por estos minutos de charla. Para empezar, Marcos, un poco contándole al que nos está escuchando, al que nos está escuchando del otro lado, eh, ¿quién es Marcos? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Dónde vive? Eh, ¿Qué hace de su vida, Marcos? Ok. Eh, ¿Qué hago de mi vida? Trabajar y ser papá. En este momento eso ocupa gran parte de mi tiempo. En tercer lugar ubicaría dormir, eh, que espero suba en el ranking en el próximo tiempo. Pero por ahora es eso. Acabo de ser papá de, de una hija de 2 meses. Y bueno, trabajo en Google en Ciudad de México y como vos decías, con una responsabilidad para la región de Hispanoamérica. Ya llevo 17 años trabajando en Google y bueno, he pasado por distintos lugares. Soy de Argentina, estuve en Irlanda y ahora en Ciudad de México, pero bueno, eso es el trabajo. Después, ¿quién soy yo? Creo que es una pregunta mucho más profunda y tiene que ver con no solo el trabajo, sino con eh, los valores y ahí creo que para mí no me gusta definirme, pero diría que soy una persona inquieta, curiosa y, y tengo esa idea de ir explorando distintas cuestiones, ¿no? Me encanta viajar, me encanta leer, que es otra forma de viajar, así que bueno, una persona inquieta y curiosa. Me gustó mucho lo que dijiste recién sobre que leer es otra forma de viajar. ¿Qué cosas le gusta leer a Marcos? Sí, la verdad que de todo, un poco de todo. Y me gusta mucho Sacheri y esto que dice de que uno es el resultado de todo lo que lee, desde las historietas hasta los libros de autoayuda. A mí las historietas mucho no me gustan, salvo Mafalda, pero te diría, me gusta mucho leer, sí, de todo. Me gusta mucho la novela histórica, me gusta también leer cosas de negocios y de actualidad que me hagan pensar. Así que sí, todos los años le dedico bastante tiempo a la lectura. En algún momento siempre me gustó, de chico que iba a la playa de vacaciones y mi mamá me pedía que no leyera, básicamente, porque me llevaba demasiados libros, leía en la mesa. Eh, sí. Pues creo que perdí un poco el hábito y el gusto. Viste, uno a veces entra en una vorágine, tal vez laboral, donde se olvida hasta de las cosas que le gustan y los hobbies. Y en algún momento me lo pregunté, como, ¿qué pasó con eso? Que no estás leyendo nada. Y recuperé el hábito y el gusto también. Así que sí, leo un poco de todo. ¿Qué libro te cambió la vida, Marcos? No sé si algún libro me cambió la vida. Yo creo que son miradas, ¿no? Y perspectivas y uno al final termina siendo por ahí el resultado de muchas de esas cosas que leíste, pero no sabes de cuál. Eh, pero me gustaron. Hay varios libros que me gustaron, así de mentalidad. El que me gusta mucho es el de Phil Knight, eh, creo que en español es Nunca te pares, o Shoe Dog en inglés. Me inspiró muchísimo a esto de la acción. Y más allá de que uno sea emprendedor o trabaje para una empresa, creo que es una forma de pensar y abordar los problemas muy orientada a la acción que me gustó mucho. Pero después podría mencionarte, qué sé yo, Un lugar llamado Antaño de Olga Tokarczuk. O sea, nada que ver, pero un libro súper poderoso. ¿Viste esos libros que por ahí se escribieron hace 30, 40 años, pero que todavía tiene frases o fragmentos que decís, ¿cómo puede ser tan real, ¿no? Y ella tiene
la verdad hay unos cuantos pasajes de magia. Después obviamente me encanta la fiesta del chivo de Vargas Llosa, yo creo que si no está en el top, está en el top 3. Así que he leído mucho, no sé, ninguno me cambió la vida, además creo que la vida cambia a partir de lo que hace uno después, con eso que aprende, ¿no? Pero sí te dan perspectivas. Recién mencionaste, Marcos, que me pareció interesante, que esto de ser emprendedor, digo, es una manera de pensar, trabajes en una gran empresa, en una corporación como Google, o seas, tengas una startup. Y en uno de tus posteos había leído que vos decías, esto de que trabajar en una corporación es fácil y trabajar en una startup es divertido y es desafiante, es un mito. Porque, o sea, Sí. Sí, yo creo que cada cosa tiene su desafío. Entonces no es, seguramente sean desafíos diferentes, seguramente el que emprende tiene un riesgo, sobre todo financiero, mayor. También te podría argumentar que un porcentaje muy alto de la población emprendedora tiene el aspecto económico resuelto o semi-resuelto, es decir, que vienen de backgrounds favorables. Entonces, es relativo. La verdad es que no me gusta generalizar. El mensaje ahí sería cada, eh, cada cosa tiene su desafío, ¿no? Sí, o sea, ni trabajar en un emprendimiento debe ser tan divertido, y conozco muchos emprendedores que realmente hacen un esfuerzo muy grande, ni trabajar en una corporación es aburrido, ¿no? También uno puede, dentro de las empresas, lanzar proyectos de muchísimo impacto y- y con el apoyo que significa hacerlo con los recursos de la empresa, ¿no? Entonces, creo que sí, se trata de romper un poco esos estereotipos y no generalizar ni idealizar, eh, sobre todo lo que uno no tiene, ¿no? ¿Hay algún proyecto de alto impacto que hayas lanzado en Google que puedas comentar con nosotros? Que haya sido, hablando particularmente ya de tu experiencia profesional. Mira, sí, lo que yo busqué en realidad en Google es que los roles que ocupara tuvieran alto impacto, que no fuera un proyecto ad hoc o algo adicional, ¿no? Sino tratar de alinear un poco más mi trabajo y lo que quiero hacer día a día con generar ese impacto. Y de hecho esa fue la razón por la cual decidí volver a Latinoamérica después de casi 9 años en Europa, porque sinceramente sentí que si bien tenía un montón de cosas ya resueltas, habiendo estado 9 años, estuve en Dublín, Irlanda, eh, nada, ya había tenido mi primer hijo, que es dublinés, o dublinense. Eh, Teníamos una casa, teníamos una red de amigos y amigas, por toda Europa, y estábamos bien, pero bueno, el desafío de venir a Latinoamérica después de 9 años a un trabajo que me iba a permitir trabajar con un grupo de gente talentosa, ayudarlos a desarrollarse y generar impacto en un segmento de la economía que es el de las pymes, que es fundamental para nuestra región. Bueno, eh, yo lo que busqué siempre fue alinear un poco las tareas y los roles hacia donde yo creía que podía generar más impacto o buscarle un sentido, ¿no? Un poco a lo que hacía. Entonces, podría mencionarte un montón de iniciativas diferentes, pero creo que lo más sustancial es el rol que hoy ocupo, que me permite tener un impacto directo en personas y en negocios de la región que quiero. a mí me parece, me siento, me resuena y me siento bastante identificado, Marcos, con lo que decías que también lo mencionas en uno de tus posteos, porque siento que hay mucha información ahí, que en el momento que te sientas estancado o en tu zona de confort, saltá. Sí, Trabajes en una empresa, nunca te estanques, decías vos. sí, a ver, creo que hay distintas personalidades, distintas personas con distintos objetivos y no hay uno que esté bien y uno que esté mal. Yo en lo personal, eh, el aprendizaje para mí siempre fue lo más importante y el desafío, ¿no? Hoy justo participé de un panel a la mañana donde me preguntaban cómo te mantenés motivado en tiempos desafiantes. Y digo, es que a mí me gustan los desafíos, yo no me mantengo.
No me mantengo motivado a pesar de los desafíos. Me motivan los desafíos. Entonces es un switch porque creo que a veces uno está bueno, ante el primer desafío ya no me desmotivo, me tiro para atrás. Yo creo que una mejor pregunta para hacerte es, ¿cuáles son los desafíos que a vos te gustan? ¿No? No todos los desafíos son iguales, pero ¿cuáles son los que a vos te gustan? Donde no sea un desafío mantenerte a pesar del desafío, sino justamente encararlo. Así que eso es un pequeño hack mental, pero que se me da bastante naturalmente. Volviendo un poco, Marcos, al inicio, ¿cómo fue? ¿Sos te consideras un tomador de riesgos desde chico? ¿Tenés esa mentalidad desde joven? ¿O se te fue desarrollando? ¿Cómo eras? ¿Qué te acordás? ¿Qué es lo que más te acordás de tu niñez, de tu adolescencia? O mira, en muchos sentidos no soy un tomador de riesgo, en otros tal vez sí. Entonces, en el sentido, o sea, vos podrías decir, yo hace 17 años que trabajo para Google, no es que esté casado con Google, sino que simplemente fui encontrando las oportunidades para hacer lo que quería hacer dentro de la empresa y fui cambiando de equipo, de roles, de geografía. Entonces fui encontrando el cambio cada vez que lo necesité dentro de la empresa. Tal vez es dentro de una empresa, entonces no tomé un riesgo, eh, eh, si se quiere, de ir y emprender por mi cuenta. Sería otro tipo de riesgo. En mi caso, tal vez por eso digo, desde ese punto de vista, yo creo que he sido conservador y creo que eh, he priorizado mucho lo que es mi estabilidad en sentido económico. Ahora, en cuanto al cómo encarar el trabajo, los proyectos, ahí sí tomo mucho riesgo y me gusta explorar ideas diferentes, me gusta agitar un poquito. Entonces, creo que son en distintos niveles, ¿no? Pero yendo a tu pregunta, yo tuve una infancia feliz, tengo tres hermanas, soy el mayor de cuatro, dos papás que por suerte todavía están con nosotros. Y bueno, fue una infancia feliz, de clase media en Argentina, donde por suerte tuve la posibilidad de educarme. eh, bueno, mis padres siempre priorizaron eso y le puse mucho foco a lo que es la educación. Y bueno, tal vez no fue una infancia holgada, ¿no? Tampoco puedo decir eso. Eh, entonces, en ese sentido, tal vez por eso valoro la estabilidad que hoy tengo, porque, bueno, no tuve esa estabilidad de chico. Mis papás no trabajaban para empresas. Eh, mi papá trabajó y sigue trabajando en un vivero de plantas y mi mamá dejó de trabajar 18 años siendo médica y después retomó la profesión. Entonces, nunca tuve por ahí esa estabilidad y si bien no tuve una infancia holgada, nunca me faltó lo más importante, ¿no? Sí, qué bueno. Me quedo con algo que dijiste hace un rato, cuando recién te hizo la pregunta Fran, que es que en algunos aspectos de tu vida sí sos tomador de riesgo y en otros no, y me sentí muy identificado porque a mí también me dicen muchas veces, che, pero vos sos súper osado y no sé qué, y yo, no sé, me subo a una montaña rusa y me muero de miedo, porque, no sé, o sea, como que le tengo terror a las alturas. Entonces, me parece fantástico también mostrar ese lado, ¿no? De que uno no necesariamente o es Tenemos matices, las personas tenemos matices, tenemos contradicciones. Sí, creo que es fácil catalogar, pero sí, creo que es un poco más complejo en la realidad. Ujú. Sí, mira, sí, también podemos traer la discusión del riesgo a la discusión de cultura y a veces hablamos de las empresas con la cultura de la empresa.
Eh, Mi experiencia me dice que no hay una cultura en las empresas, que hay muchas culturas. Puede ser que en algún momento haya una que sea dominante, ¿no? Entonces hay subculturas, porque al final, ¿cuál es la cultura de una organización global con más de 150.000 personas? O sea, seguramente dependiendo de la persona con la que hables, cada persona experimenta las cosas de manera diferente, también porque hay cosas que son diferentes, tienen distintos jefes, distintas organizaciones, distintas prioridades y distintas formas de ver las cosas. Entonces, sí, yo creo que eh, hay distintas culturas que conviven en las organizaciones, ¿no? Y sí, en cuanto si uno tiene la responsabilidad de liderar una organización, eh, seguramente una pregunta que te hagas es, ¿cuál es la cultura que yo quiero para mi organización? Y esa es una pregunta que yo me hago y, a ver, no trato de responderla de una manera teórica, sino que yo creo que la cultura al final son las acciones. La cultura son las acciones, ¿no? Yo podría decir, tenemos una cultura de transparencia, pero después tomar una decisión muy importante para el negocio y no comunicarla. Bueno, entonces yo trato de, mm, sí, de modelar lo que a mí me gustaría ver y también de ir ajustando, ¿no? Porque uno no es perfecto y se equivoca, pero trato de hacer eso y de eh, dejar que las acciones hablen primero y las palabras acompañan, no al revés. A veces uno habla y espera que después se espera que algún día las acciones te acompañen, pero esa es una forma que yo creo que es mucho más propensa a las incongruencias, ¿no? Entonces, sí, creo que es mejor hacer, enfocarse en ser mejor, es una responsabilidad, ¿no? Cuando uno trata de setear un ejemplo, es una responsabilidad. Hoy hablamos mucho del liderazgo como algo transversal, que lo es, pero es distinto creo que cuando tenés la responsabilidad de liderar que cuando liderar es opcional, ¿no? Digo, todos pueden ser líderes en lo que hacen, ustedes pueden ser líderes o aplicar muchísimo liderazgo en cómo hacen este podcast, pero creo que es distinto cuando tenés la responsabilidad de liderar, es decir, que se te va a estar mirando por lo que haces y por lo que no haces. Y bueno, yo creo que un buen líder siente esa responsabilidad. No es, si la sentís, entonces no estás preparado. No, al contrario, si no la sentís, no estás preparado, porque deberías sentir una responsabilidad muy fuerte si estás en esa posición, por lo que es eh, ayudar a otras personas a crecer, ¿no? Entonces, creo que esa es un poco mi mirada. Mm, No me pretendo construir una cultura, pretendo dar un buen ejemplo. Creo que es por ahí un objetivo más de mínima, pero muchas veces pecamos de ambiciosos, ¿no? Y terminamos describiendo a la cultura como algo que no es en la realidad. Y eso genera cinismo y creo que hoy el primer trabajo o el primer desafío que tenemos como líderes es, lo leí por ahí en un libro hace poco, justamente yendo a los libros, que decía Suspending Disbelief, ¿no? Hoy la mayoría de nosotros, por distintas razones y por el mundo en que vivimos, tendemos a la desconfianza y sobre todo de las instituciones, de los líderes, etcétera. Bueno, ¿cómo vos como líder suspendés ese descreimiento que hoy existe? Creo que por eso pasa más por el ejemplo que por decir, estos son esta es mi cultura. Sí, muy bueno. Recién dijiste algo que me llamó mucho la atención, que lo conecto con esto de que sentir la responsabilidad y sentirla, ¿no? Sí, Y lo conecté recién con el síndrome del impostor. Hace relativamente poco escuché un podcast de Santiago Bilinkis donde él decía que tener síndrome del impostor es algo bueno en realidad, porque significa que te importa y significa que lo que estás haciendo te está desafiando en serio. sí. Y la Entonces, mayoría de las personas lo siente, yo creo. sí, Pero sí, en mi caso sí, lo siento desde hace muchos años, pero tampoco voy a hacer un drama por ello. no, Simplemente lo veo de esa misma manera que decías, que lo ve Santiago, que es, bueno, quiere decir que estoy haciendo realmente, hablaba de los desafíos, bueno, si no fuera un desafío, tal exactamente. vez creo que tenemos que estar más cómodos incomodándonos, ¿no? Me quedo con esa frase. Hay un libro que yo lo leí hace un par de años que se llama Mundo sin Jefes,
que es no sé si lo escuchaste Marina Díaz nombrar, Ibarra. Marina Díaz Ibarra, Sí, lo que la leí. verdad que sí, me pareció muy bueno. De hecho, le escribí a Marina por Instagram, la felicité, le dije, nada. Y gracias a este libro yo renuncié al trabajo que estaba en Salta Logró su eh, objetivo. y me fui a Dubái. Digo, renuncié, Bueno, es un fact. Renuncié y me fui a vivir a Emiratos. Pero yo me quedo con su reflexión sobre el tipo de líderes y que ella hablaba ella trabajó en Nike, y trabajó en Under Armour también, y hablaba un poco de la falta de líderes, ¿no? mm, Porque lo que ella tuvo fueron malos jefes, fueron sí, que ellos, como que hay un estereotipo de líder, que es el hombre viejo, ¿viste? Como hay un estereotipo de líderes que no son inclusivos, no son humanos, que también lo mm, dice mucho Gary Vee, ¿viste? Que en la parte de líderes de ujú. kindness, amabilidad, ser bueno, ser fácil de trabajar. ¿Cuál es tu opinión sobre eso y cómo se forman esos, o por qué, primero, por qué faltan esos líderes? Sí, un problema más de fondo que de figura. Y cómo se deben formar esos líderes. Sí, a ver, es una pregunta muy profunda. Yo leí el libro que mencionás, me gustó también. Creo que es una experiencia está bueno y se comparte lo comparte Marina de manera muy auténtica y eso es lo que más me gustó. Yo tuve otra suerte tal vez, yo sí tuve buenos jefes. Entonces, sí en algunos puntos tengo miradas distintas y bueno, también creo que un poco también tuve malos. Y cada vez que tuve un mal jefe, eh, a mí se me dio más por rebelarme y decir, yo quiero ser jefe y quiero ser de los buenos. Como quiero contribuir a mejorar eso, ¿no? Versus no tener jefe. Porque la realidad es que yo creo que siempre tenés un jefe. Pero bueno, son puntos de vista. No quiere decir que esté correcto. Pero sí, esa es un poco mi mirada. Yo creo que hay, hay buenos líderes, hay buenos jefes y también hay que hacer un trabajo por amplificar la voz y el trabajo que están haciendo esas personas, ¿no? Creo que así es como se genera también esos ejemplos que, que otros pueden seguir, ¿no? Que veas que hay una forma diferente de hacer las cosas. Y a veces no lo hacemos demasiado. O sea, hablamos de Elon Musk, Mark Zuckerberg, Steve Jobs, pero ¿por qué no resaltamos las historias de jefes más de carne y hueso que también son buenos y hacen bien su trabajo, ¿no? Nos ocupamos mucho más y somos más vocales al destacar los malos ejemplos que los buenos. Y creo que, bueno, sí, también destacar los buenos es una forma de demostrar que, que hay otra manera de hacer las cosas. Entonces, sí, yo creo que... eh, y no es fácil, no es fácil ser líder. O sea, digo, todos podemos tener la idea súper clara de qué es cómo sería un buen líder. Es una cosa tener la idea y otra cosa es hacerlo. O sea, sí, sí. Entonces yo creo que tampoco se trata de... Tenemos que entender que los líderes son también personas y seres humanos y que no son perfectos y que van a hacer errores. Yo creo que es mucho más importante la intención y el camino que toma uno como líder que ese camino o esa intención sea perfecta. Porque bueno, la intención debe ser buena, pero quiero decir que la ejecución de eso sea perfecto. ¿Por qué? Porque sí, al final nadie lo es. Por ahí estamos idealizando un poco o tenemos una idea demasiado romántica de lo que es liderar, ¿no? Vemos que se habla mucho del lado A del liderazgo, yo lo llamo, como si fuera lo único. Y bueno, a mí en lo personal me funcionó, porque yo he cometido muchos errores, pero creo que lo que me ha ayudado a lo largo de estos años, y llevo casi 15 liderando equipos, for real, ¿no? No solo for LinkedIn. Eh, y, y, y bueno, y yo creo que muchas veces me he equivocado pero cuando la intención
eh, y el espíritu estaba ahí mío de corregir y la gente pudo percibir eso, es como que eso me ha protegido. No quiero decir con la intención alcanza, no estoy diciendo eso, pero seguramente que si estás en un camino de mejora continua y de tratar de ser un buen líder en primer lugar, eh, va a ser mucho mejor recibido que si descuidas ese aspecto, ¿no? Entonces, sí, bueno, ahí les compartí un montón de cosas desordenadas, pero creo que ese es un poco el espíritu que yo, bueno, es la razón por la cual hago lo que hago, ¿no? Porque quiero tener un impacto positivo con las personas y en las comunidades donde trabajo, en el negocio. También está esto del negocio, ¿no? Que pareciera que es un crimen hablar de números, hablar del negocio, y que va en contraposición de que te importen las personas. Si te importan las personas, hace crecer el negocio y vas a crear oportunidades para las personas que te importan, ¿no? Vemos, por el contrario, muchísimo del opuesto, ¿no? Cómo se descuida el negocio y después simplemente generas culturas justamente donde la gente se está peleando por un pedazo del pastel, ¿no? ¿Por qué no agrandas el pastel para todos? Entonces, yo creo en una vida, creo que hay muchas miradas que son simplistas sobre el liderazgo, que es, bueno, sé empático. Obvio que la empatía es importante, pero ¿alcanza con eso? ¿O hace falta también tener una visión, saber ejecutarla eh, con tu equipo, ¿no? No con tus manos necesariamente? Yo creo que sí, hay muchas falsas dicotomías, ¿no? En estas discusiones. Personas o negocio. Porque ¿no? ¿No van de la mano? Persona. Así que Exacto. no tienen por qué tener objetivos contrapuestos, Ujú. o las personas o el negocio. Sí, el negocio está hecho por personas. Y son las personas las que lo hacen funcionar. Ajá. Volviendo un poco, Marcos, a lo que decías recién de que nombrabas la parte de los jefes, los founders. eh, ¿qué legado sentís que dejaron bueno, Larry y Sergey? No comparándolos con otros, sino digamos, a diferencia del resto, ¿qué legado, qué hace diferente a Google versus, por ejemplo, el resto de las compañías o de las corporaciones? ¿Qué sentís vos estando en la cocina, viste? Porque desde afuera se ve una cosa y capaz que adentro es totalmente otra. Sí. Bueno, a mí me tocó sumarme en Google hace muchos años, en el 2006, y ciertamente la empresa también fue cambiando. Yo muchas veces digo que fue como cambiar de empresa casi. Varios de los cambios que hice fueron como cambiar de empresa. Pero ya que mencionas a los fundadores, a Larry y Sergey, bueno, yo me sentí desde el día uno no solo encantado, sino también muy identificado con muchas cosas de Google. Y una de ellas eran los fundadores y los valores, y el valor de la humildad, ¿no? Fíjate que ellos, como founders de una super empresa muy prometedora, fueron a buscar un CEO afuera, porque reconocieron que no estaban aptos para liderar, ¿no? Supervisión adulta lo llamaban. Bueno, creo que eso tiene muchísimo valor. Cuando hoy vemos founders que están enamorados de sí mismos, y ergo de sus empresas, y cuántos piden ayuda, ¿no? Y, y bueno, entonces, y después desarrollando, ¿no? Después de 10 años con Eric Schmidt, que justamente fue el CEO que ellos fueron a buscar, Larry sí se dio el gusto de ser el CEO de Google por unos años y después desarrollaron otro líder, ¿no? Internamente, como es Sundar. Entonces, para mí, Google tenía eso, humildad en sus fundadores que se transmitía a toda la organización y tal vez un poco de ingenuidad, ¿no? Ingenuidad en pensar en grande, en ir a buscar, sí, objetivos ambiciosos y creo que eso a mí me formó y quedó en mí desde esos primeros días. Claro, esto de ser un soñador, esto para contexto de los que estén mirando,
Google cuando arrancaste tenía 20.000 empleados y ahora tiene 180.000, o sea, No, hizo un 8. por 9. Tenía 8.000. 8.000. Ah, ok, no, entonces nuestra fuente está mal. Tenía 8.000, me acuerdo perfecto por los employee IDs y demás, pero eh, sí, tenía 8.000 empleados y 2.000 en la función de ventas cuando empecé, ¿no? Era otra empresa porque era mucho más cercano a lo que era una startup. Obviamente no hay startups de 8.000 personas, pero en Hispanoamérica éramos mucho Ujú. menos, ¿no? Así que Claro. por ahí, si lo miramos con una óptica regional, sí se puede ver así, eh, pero bueno, sí, es una empresa grande hoy. Ujú. Sí. Y respecto al futuro de Google, ya que lo estábamos tocando, ¿cuál es nos contaste sobre la transición de liderazgo y dijiste fue como trabajar en distintas empresas por su evolución. ¿Y hacia Sí. dónde va Google? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, creo que está en un punto de inflexión. Eh, Seguramente la palabra de moda sea inteligencia artificial. Sí, y va a haber, eh, sí, creo que Google salió de la pandemia en un contexto difícil y bueno, hoy la pregunta es si Google va a poder liderar en el mundo del futuro. Así que yo creo que es un signo de pregunta que está abierto y bueno, eh, se verá, ¿no? Pero creo que la empresa eh, tiene muchísimas capacidades para convertirse en uno de esos líderes, ¿no? O seguir siéndolo. Así que sí, yo soy optimista respecto al futuro de Google. Sí creo que como todos los puntos de inflexión, también requiere cambios y requiere repensar cómo se hacían las cosas y cómo se pueden hacer de manera diferente. eh, y no necesariamente hacer lo que hiciste en el pasado es lo que te va a llevar a ese futuro, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay una mirada crítica interna que tiene que ver con cuestionarse también cómo abordamos esto de cara al futuro y yo creo que eso es sano. Ujú. Sí, sí. Ujú. Mm, ujú. Bueno, no nos aseguramos. Y yo ahí tengo una mirada diferente. Yo no creo que sea todo homogéneo. Y de hecho, vos podés pensar en productos de Google que existen y que tal vez están duplicados, ¿no? Y eso es porque muchas veces hay distintas partes de la organización trabajando en lo mismo sin esa comunicación, que también es un enfoque que ha dado muchos sus frutos en términos de la innovación, ¿no? Dejar que, bueno, que florezcan las flores donde tienen que florecer y después vemos. Y yo creo que por momentos ese ha sido el enfoque de Google. Después en otros momentos el enfoque por ahí fue un poco más de buscar la unidad en algunas cosas, pero yo no lo veo tan uniforme ni tan coordinado en ese sentido. Pero sí en algunas áreas clave, ¿no? Lo que es la experiencia de usuario entre productos y todo eso. Si no me acuerdo mal, en algún momento creo que los fundadores eran muy cercanos a Steve Jobs y en algún momento
¿no? Steve Jobs les dijo, tienen que trabajar en esto, y Apple generan eso de manera muy, muy clara, ¿no? De una experiencia unificada. Y los fundadores trabajaron mucho en eso, si no recuerdo mal, y se logró en gran medida. Pero sí, yo creo que hay distintos liderazgos y distintos momentos, y- pero sí, el punto de la colaboración creo que hoy es fundamental, ¿no? Entre las empresas, porque es algo que, a ver, la gente cuando no colabora no es porque no tiene buena intención, sino porque en general mi forma de verlo es que el costo de esa colaboración es alto, ¿no? Más reuniones, más trabajo de ponerse de acuerdo, por ahí es más fácil no colaborar. Yo siempre digo, no está este brillante ejemplo que pone Yves Morioux, otro autor que me gusta mucho de BCG, que dice, bueno, cuando no colaboro con mi esposa tenemos dos TVs. Y, y bueno, por ahí esa no colaboración está en función incluso de llevarnos bien, ¿no? Pero, pero claro, y esa es la otra implicancia, ¿no? Cuando no colaboras necesitas muchos más recursos. Y hoy cuando alguien me viene a decir, necesito presupuesto para esto, necesito presupuesto para lo otro. Y no es que no haya, siempre hay algo de presupuesto para algo, pero la pregunta es, ¿estamos usando la creatividad lo suficiente? ¿O tomando el camino fácil de dame más recursos para resolver este problema? Yo creo que también es un tema del mundo en que vivimos para mí, porque el mundo no da para cada vez hacer más con más. Vamos a tener que ser más creativos y buscar mejores soluciones a los problemas que no sea necesito más recursos si no, no lo puedo hacer. Bueno, yo creo que sí. Seguramente sí. Haya otras formas, hay que explorarlas. Es interesante lo que decís, Marcos, porque el otro día justo yo escuchaba una entrevista a una CMO de una empresa de Fortune 500, no me acuerdo Mm, exactamente cuál era, porque era como un panel. Y hay una discusión sobre la mesa en el mundo del marketing, en el mundo de las comunicaciones, que es, muchas empresas no son, no están centradas en el cliente y se mm, pierden en ellas mismas y en sus procesos. ujú, Y ella dice, no es que las empresas grandes no tengan o no tomen riesgos. Yo te hablo de un punto de vista del eh, publicitario, por ejemplo, ujú. creatividad de la comunicación. Y ella dice, no, no es que no tomemos riesgos, sino que tenemos 10 departamentos de abogados. eh, digo, hay un problema de procesos ahí que te quita agilidad, ¿no? Y se Bueno, traslada a comunicación. pero volvemos a lo otro. O sea, el problema es que, uno, el mundo es más complejo. A ver, lo digo, puede sonar muy a titular, pero la realidad es, si vos mirás el mundo en el que crecieron tus papás y el mundo en el que creciste vos, seguramente llegues a la misma conclusión, ¿no? El mundo es más complejo, la vida es más compleja, hay muchísimas más variables. Y eso también es verdad para las empresas. Las empresas están en un contexto donde los consumidores son más exigentes, hay otro tipo de requisitos ambientales, legales, tecnológicos. Bueno, es un mundo más complejo. Ahora, ¿cómo responden las empresas a mayor complejidad? Nos volvemos más complejas también internamente. Justamente, pedimos un recurso más para crear un nuevo departamento para que podamos ocuparnos de ese nuevo requisito y responder, por ejemplo, a esas demandas ambientales. Ponele. Bueno, al final terminas con una organización que para responder a la mayor complejidad del contexto se volvió más compleja internamente. Y en el medio que tenés niveles de engagement de las personas en bajos históricos. Bueno, no es casualidad, o sea, creaste una telaraña para responder a un entorno más complejo que hace que, ¿cómo vas a tener propósito, claridad, eh, cuando tenés una realidad tan compleja y fragmentada, ¿no? Entonces, justamente el rol del líder es evitar esa complejidad, es tratar de responder a la mayor complejidad del contexto con simplicidad. Eh, no creando un nuevo departamento con nuevos requisitos, nuevos KPIs, nuevas métricas, nuevos reportes. ¿Quién lo paga? Bueno, el que tiene que hacer el trabajo, que ya hay 5 departamentos pidiéndole distintas cosas, ¿no? Y claro, explotás. Después hablamos de salud mental, hablamos de un montón de cosas. Bueno, ahí está. Entonces, por eso la colaboración no es un nice to have o es algo que suena bien nada más.
es hacer que las cosas funcionen. Cuando, de vuelta, vas al ejemplo de las dos teles, ¿no? No, sentate y pónganse de acuerdo y colaboren. No usemos dos teles porque no las necesitamos. Y hay una forma mucho mejor de colaborar, ¿no? Entonces, creo que pasa por ahí, por crear, mantener la simplicidad para responder. Paradójicamente, cuanto más complejas se vuelven para responder a la mayor complejidad, las empresas pierden capacidad de reacción y agilidad, ¿no? Entonces, creo que... pero sí, la dinámica organizacional lleva a eso, porque tenés por ahí personas que solo están mirando ese requisito, pero ahí es donde el rol del líder es crucial, ¿no? Que por ahí tiene la mirada más amplia y puede conectar los puntos. Yo creo, Marcos, me parece genial y te quiero preguntar, eh, primero, ¿cómo haces para escuchar cada vez mejor? Porque me parece que hay algo acá que es escuchar Sí, y está atado o viene de la mano con el de estar en las trincheras, ¿no? Porque yo imagino que en una posición, por ejemplo, como la tuya, te alejas un poco de la calle o de la trinchera, sí, digamos, hablándolo como de manera casual. sí, ¿Cómo te aseguras para tener el feedback curado? Porque a mí me pasó también de hablar con managers y en agencias que ellos buscan tener el feedback del cliente directo, porque cuanto más filtrado está, eh, ahí como en el medio se pierde y genera eso también en los procesos, ¿no? O sea, no tener el feedback directo del sí. cliente. Sí, a ver, lo primero que haría es despersonalizarlo. No soy yo que tengo solo yo que escuchar más. Tengo que crear una organización que escucha. Porque tampoco se trata de, bueno, vengan todos a mí. No es sostenible si tenés una organización grande. Ya te diría más de 50 personas, o sea, es difícil. Pero sí crear una organización que escucha. Si es una organización donde hay jefes que escuchan, creo que eso es mucho más efectivo que solo ser uno el que escucha, ¿no? Entonces tu desafío como líder no es solo escuchar, es crear una organización que escucha. De vuelta, pasamos las frases simplistas, que no son falsas y es muy difícil de refutar, ¿no? Pero son a veces simplistas o reducen la realidad, ¿no? Eh, eh, a mí me gusta ser cercano y me gusta que las personas sientan que pueden venir y comentarme un problema o una idea. Pero más me preocupa generar una organización que pueda escuchar y que responde a eso. Y no es solo escuchar, es observar también, ¿no? Porque hay cosas que no se dicen, pero que uno se da cuenta cuando las ve. Y por ahí no se están diciendo. Entonces, de vuelta, hablamos mucho de escuchar. Observar es una capacidad muy importante también. Entonces yo creo que es generar justamente un ambiente lo más abierto posible. Uno tiene que dar el primer paso seguramente y dar señales de que está abierto, de que quiere escuchar esas cosas y de que está atento e interesado, ¿no? Creo que no hace falta decirle al equipo, te escucho. Por ahí hace falta que cuando tenés una reunión con ellos no estés en el celular, ¿no? Entonces me parece que es crear ese ambiente. No es fácil, uno siempre hace errores porque de vuelta somos humanos. ¿Quién no se distrae con el celular alguna vez en la vida? O muchas en el día. Pero bueno, creo que sí, estar en las trincheras, creo que más importante es crear esa organización que escucha. De vuelta es para salir de la visión más lado A, romántica. Sí, justo leí hace poco uno de esos quotes que decía, desde los grandes despachos se dirige, desde las trincheras se lidera. ¡Wow! ¡Qué bueno! Pero sabes que liderar no es solo estar con la gente, porque para mí sería muy cómodo estar todo el día sentado con ellos y que me cuenten, pero también hay cosas que tenés que hacer que ellos no van a ver y que son muy importantes que hagas, ¿no? Eh, Como conseguir financiamiento puede ser conseguir recursos para algo, puede ser resolver algún problema sin que se enteren. Entonces, sí, no pasa solo en las trincheras el liderazgo para mí. Sí, pasa en todos lados. Sí, pasa en todos lados. Claro que la cercanía, si apunta a eso la frase,
yo creo que es bueno y puede ayudar, ¿no? Pero de vuelta. Lado A, difícil de refutar, pero siempre un poco simplón. No, está bien, yo me quedo con soluciones simples a problemas complejos, ¿no? Un poco, Sí, sería. Y, y esto, me gustó mucho lo que dijiste de los televisores. A veces capaz es mejor quitar los dos no, televisores bueno, pasa, y llevado a las conversar. empresas pasa con los puntos de contacto. Hay un proyecto nuevo, necesitamos 3 puntos de contacto para esto. Y después por ahí hay un cuarto que hay un jefe que lo quiere meter porque le prometió que lo iba a meter en un proyecto. Y terminamos con 4 personas trabajando en un proyecto que tal vez para el bien del equipo podría ser una sola, ¿no? Entonces, sí, eh, a veces pasa eso, proliferan los puntos de contacto para un tema, se pierde claridad en pos de otras cosas, ¿no? Bien. Te iba a preguntar, haciendo referencia un poco a lo que decía Franco Marcos de cuando entraste, que bueno, lo corregiste que eran 8.000 empleados cuando entraste y hoy son 180.000 si no estoy, si estoy correcto, Sí. alrededor de 180.000. ¿Cómo, ¿Cómo haces para destacarte en una organización tan inmensa, tan grande? Eh, ¿Cómo te destacás? Porque recién dijiste algo de resolver problemas sin contarlo, sin que lo vean. Digo, pero ¿cuánto de esa resolución de problemas la tenés que mostrar o tenés que hacerte ver o hacerte notar para que, porque en un punto están Sí, compitiendo adentro? sí, sí. Uf, qué pregunta. Tiene muchas aristas. No sé, yo creo que es complicado porque alguien podría decirte, a ver, hay distintas perspectivas, ¿no? Si estoy llevando adelante un equipo, yo a ese equipo le quiero transmitir que ellos no tienen que hacer un esfuerzo por mostrar su trabajo, que yo voy a hacer el esfuerzo por tratar de verlo. Entonces me parece que del lado del que lidera el mensaje de denme visibilidad, puede ser una trampa porque después vas a tener más gente preocupada por dar visibilidad que por, por hacer cosas que valen la pena. Después, como si ahora estamos en una charla de carrera y te lo recomiendo a nivel individual, y podría decirte lo contrario porque tal vez asumo que eso no pasa en la mayoría de las organizaciones y te diría, busca la forma, pero nunca, yo creo que la respuesta es, y por ahí eh, le presto el foco que él tiene en este tema a Leo Piccioli, él está enfocarse en el largo plazo. Y bueno, por ahí no te ven hoy, pero si haces un trabajo consistentemente bueno y te ocupas un poquito de que eso se sepa, por ahí es un camino más lento pero más sostenible, ¿no? Entonces, sí, a veces hay que comunicar, pero en su justa medida, ¿no? Porque también uno se da cuenta cuando hay solo humo y comunicación y no hay sustancia atrás, y eso, más que hacerte un favor, te juega en contra. Entonces, yo creo que es hacer el trabajo, comunicar lo que puedas y bueno, tratar de entender también qué se valora en la organización donde estás, porque por ahí es un tema de que los valores no están muy alineados y sí, no, a mí creo que sí, no es una carrera por destacarse, yo creo, no debería ser una carrera por destacarse y es una carrera por, no me gusta la palabra carrera, es una, eh, estamos buscando, sí, hacer un trabajo, ¿no? Bueno, y hacerlo lo mejor posible. Ahí lo mencionaste recién a Leo Piccioli, yo también estoy suscrito y lo sigo hace muchos años. Al CEO lo invitan a los afters, a los jefes, digo, como jefe, alguna vez te generaste Muchas esa veces, cercanía, ¿sí? obvio que no, a veces sí, a veces no, pero cuando estuve en Dublín se me dio mucho, por ejemplo, y me generó la inquietud de debería ir o no debería ir. Me invitan de compromiso o me invitan en serio. Eh, Así que no, yo creo que sí, en Dublín se dio mucho porque
a ver, era un ambiente muy particular, éramos todas personas de distintos lugares, de distintos países y estábamos viviendo en Irlanda. No teníamos por ahí una actividad, una vida social muy fuerte construida afuera, entonces era más natural que se diera. Pero bueno, sí, a mí me han invitado varias veces a afters, a viajes, pero bueno, hay que, qué sé yo, uno hace lo que cree que está bien, tenés que, creo que cuidar que no se interprete como un favoritismo, porque por ahí no lo tengas, pero también esa percepción se puede crear y yo hoy la cuido. Pero bueno, si es genuino y depende, te diría. Depende del contexto y sí, no tengo una fórmula para eso y seguramente me equivoqué muchas veces. Ujú. Bueno, a ver, no tengo un sistema para postear. Yo posteo cuando se me van ocurriendo las cosas y a lo sumo tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo donde voy tirando ideas que se me van ocurriendo en cualquier momento y después por ahí levanto alguna y lo escribo. Eh, ¿Y qué impacto? Yo, en primer lugar, aprendí mucho escribiendo y aprendí mucho de los comentarios que me hacían. Creo que uno a veces piensa que tiene una buena idea hasta que la escribís y hasta que recibís comentarios. Pero no, creo que está bueno, es un aprendizaje, es más fácil criticar las ideas de otros que expresar las tuyas, entonces ayuda mucho expresarlas. Y bueno, para mí fue una forma de transmitir, lo hice para que me quedaran asentados los pensamientos, pero al mismo tiempo recibir feedback sobre esos pensamientos que me ayudaran a seguir pensando, ¿no? Y eso es un poco por qué lo hice. Y sí, mi experiencia fue positiva con eso, o es positiva, y nada. Ya si me pongo más aspiracional, tal vez lo que me encantaría a partir de esas publicaciones es inspirar un poquito a otras personas, a que sean mejores jefes, o a que sean mejores empleados, o a que sean, sí, o a que, sí, hagan algo bueno con sus vidas, ¿no? Entonces, nada, y es mucha la gente que me ha escrito por privado, a veces sobre un posteo en particular, y eso a mí me- sí, también más desde el lado aspiracional me hace bien saber que hay gente que se sintió reflejada y que tal vez esa publicación en particular la ayudó. Sí, o algo que no habían pensado. A veces me gusta incomodar un poco también, pero bueno, sí. No busco ni complacer ni incomodar, pongo lo que pienso y a veces puede ser un poco más incómodo y a veces puede ser más sí, feel good, ¿no? Pero ahí va, vamos a ver. Mira, cuando publiqué la primera vez, publiqué dos cosas. Un día, publiqué otro día y dije, bueno, ya. eh, se me- no me propuse compartir tanto. De hecho, pensé que se me iban a acabar las ideas muy pronto. Y bueno, ya hace 2 años que vengo publicando casi diario o día por medio y siguen surgiendo cosas, ¿no? O distintas formas de plantear un problema. Nos parece Bueno, fantástico. sí. Bueno, chicos, les agradezco Bueno, muchísimo la Marcos, muchas charla. gracias por tu ¿Sí? tiempo. Muchas Muchas gracias. gracias, Margot, te agradecemos.